Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Los saluda Sarita Saavedra Grandes y les damos la cordial bienvenida desde la Oficina de Telesalud y Capacitación del Hospital 22 Tarapoto. Good afternoon, everyone. Today we are saying hi from Sarita Saavedra Grandes. Good afternoon to everyone from the Capacitation and Telesalud office from the Hospital 22 from Tarapoto. Es un honor contar con la presencia del doctor Richard Kao Liu, médico de familia con licencia certificada por la Junta de Estados Unidos, y estamos encantados pues de tenerlo aquí hoy para compartir su experiencia y conocimiento sobre el virus de papiloma humana, un tema de suma importancia porque pues afecta a hombres y mujeres. Su presencia aquí nos brinda una valiosa oportunidad de aprender más sobre esta enfermedad y sus implicaciones. It's an honor to have the presence of the Dr. Richard Kao Liu. He's family doctor from the license, so certificated from the Academy of America. And we are totally delighted to have him here today so he can share with us his experience and knowledge about HPV. That is a really important subject because it affects men and women. His person here is going to bring us really good opportunities to learn more about this illness and his implications. Bien, el virus de papiloma humana es un tema de gran relevancia en la medicina actual y su exposición probablemente nos proporcionará información actualizada y perspectivas únicas, ya que nuestro objetivo es aprender y promover una mejora en comprensión de esta enfermedad. Le damos una cálida bienvenida y esperamos con mucho entusiasmo su presentación. Muchas gracias por estar aquí. The HPV is a really big subject right now, and it's a big relevance in the actual medicine. His exposition is going to be probably it's going to give us a lot of information, a lot of good information and new perspectives. It's going to give us so our objective is to learn and remove new information about this illness. We give you a warm welcome and we help you with all the enthusiasm with this presentation. Thank you very much for being here. Bien, debo recordarles que para esta exposición será traducida por el estudiante de medicina Eliazar Saavedra Bartra, y también recordarles que a través de las preguntas que ustedes pueden hacerlo, lo pueden realizar a través del chat del Zoom, y si desean ustedes una participación directa a través de nuestro Zoom, pues recuerden que deben levantar la mano para de la reacción para poder hacer la pregunta posterior a la exposición. Bien, sin más preámbulo, pues empezamos nuestra ponencia. Dr. Kai, you can start. Okay, well, we'll start. First of all, thank you for allowing me to speak to you guys about a topic that I really enjoy. Primero que nada, muchas gracias por permitirme hablar acerca de un tema que realmente disfruto. And I can say a lot, but I think I have a lot of slides, so maybe we can go back to the presentation. We're going to start. Vamos a empezar esta presentación en este momento. Este es el más grande de los canales. Yes. Okay, so my title is basically about how we can diagnose and treat HPV virus. Mi título básicamente es cómo vamos a diagnosticar y hacer el tratamiento acerca del virus del papiloma humano. But I actually add some slides to tell you how we can actually help as an organization with country of Peru as well. También tengo algunas diapositivas que nos pueden ayudar como organización para ayudar al país del Perú. So, but just keep in mind when I'm talking about this virus, it's mostly pertaining to the cervix and not really to other parts of the body, which I know HPV affects. Tener en cuenta que cuando estoy hablando del virus del papiloma humano, estoy haciendo referencia al cáncer de cuello uterino y no a otros cánceres que sabemos que el virus del papiloma humano afecta. Because most of you know, the HPV does affect, the throats and other parts of the body that can cause cancer. That's really, and anal parts also related to the HPV as well.
Como sabemos, el virus del papiloma humano también afecta al cáncer de garganta y además al cáncer rectal. But as of now, there's really no, at least in the United States, no FDA-approved screening test for any of these other tests other than cervix. Como sabemos en el momento, en Estados Unidos no hay ningún otro test de diagnóstico aprobado por el FDA para estos tipos de cáncer, solamente para el cáncer de cuello uterino. However, there are ongoing research on all these other subjects, but that's something for the future. Tenemos muchos estudios en estos diferentes tipos de cánceres, pero eso sería para un futuro. So anyway, let's go right into it. We're just going to talk about HPV related to cervix. Así que vamos a empezar la exposición, que es lo que vamos a hablar acerca del cáncer de cuello uterino. Next. Well, first I want to show you, you guys may see this picture already. This is a picture of the uterus and the cervix. Primero quiero presentarles esta imagen, lo que pueden ver que es una imagen acerca del útero y el cervix. For those that are familiar with what the cervix looks like, the healthy cervix is on the far left, far right, wherever you're sitting, and then the cancer ones is usually looks a little different on the next three. Con los que están familiarizados con lo que se ve el cuello uterino, podemos ver un cuello uterino saludable a la izquierda y en los últimos tres hacia la derecha podemos ver lo que tiene que ver con el cáncer del cuello uterino. However, what we normally see, mainly through colposcopy, is only on the surface. But when you look deeper on the three dimensions, you can see how it's going to affect further the more cancer the patient has. De manera superficial podemos ver cómo afecta en la segunda imagen, pero cuando vamos más profundamente podemos ver cómo afecta en las últimas etapas del cáncer. So on the next slide, I want to show how HPV affects the uterus. En la siguiente diapositiva quiero mostrarles cómo el virus papiloma humano afecta al útero. What happens when you have an HPV infection, it actually causes changes in the cytology within the cervix. Cuando uno tiene cáncer de cuello uterino, el virus del papiloma humano afecta a la citología, lo que es en el cuello uterino. And keep in mind, though, the HPV, there's at least 120 plus different type of HPV. Tener en cuenta que el virus del papiloma humano tiene 120 tipos diferentes. But specifically, there's certain types of HPV, like HPV 16 and 18, and many others that are affecting the cervix that more can cause the cancer. Como por ejemplo, pero tener en cuenta el número 16 y 18 del virus del papiloma humano que tienen correlación muy fuerte con el cáncer del cuello uterino. So when we see those presence of those viruses, it will cause a substantial change in the cervix and eventually cause invasive cancer. Como podemos ver ahí en la imagen, el virus del papiloma humano va a causar invasiones, infecciones dentro de la citología del cuello uterino y al final llegar a ser una invasión del cuello uterino que podemos ver en la imagen a la derecha. So one thing to keep in mind is that not all HPV can cause cancer. También tener en cuenta que no todos los virus del papiloma humano pueden causar cáncer. There's only a few types that can cause cancer. Solamente hay algunos tipos que pueden causar cáncer. So in the technology right now, they're doing different types of HPV to see which type of HPV you have. Así que con la tecnología actual estamos viendo diferentes tipos de virus papiloma humano para saber cuáles te dan cáncer. The second thing to keep in mind is that it does take a long time for, even if it's a high risk one, it takes many years to become cancer. Algo para tomar en cuenta es que toma bastantes años hasta para el virus papiloma humano que tiene que ver con cáncer los más agresivos, muchos años para que se conviertan en cáncer. But, before we have HPV, we have other tests, and I'm going to show you. Antes que teníamos el test del virus del papiloma humano, teníamos otros tests que les voy a mostrar. Remember, as you guys are doing right now, we're doing pap smears, right? Como ustedes sabrán, actualmente estamos haciendo el test del PAP. In fact, that's still done, as I know, very common in Peru. Como sé que actualmente se hace bastante en el Perú. But for me, I like to know how we got pap smear, because it was a very important test too. Para mí el test de PAP también era muy importante. También es muy importante. So I'm going to just go over a real quick history on the PAP quiz. So just from history, people who like the history of PAP. Así que vamos a ir un poco por la historia del test del PAP.
So basically, the Pap smear was first discovered by a guy named George Papanicolaou. Fue primeramente descubierto por un señor llamado George It Papanicolaou. was first used in 1928 Fue primero usada en 1928 and then more widely used in 1941. y su eficacia se demostró en 1941. But not until 1970 that it's widely used in the United States as done by the American College of Gynecology. Recién en 1970 fue utilizado como un test de diagnóstico a través de todo Estados Unidos. Yeah, and it was at that time they started training everyone 18 and over every year as part of standard tests. Desde entonces, cada mujer de 18 años o más ha empezado a hacer el test todos los años. In fact, it was so good that it reduced cervical cancer by almost 80% for the last 8 years. Increíblemente fue tan bueno que reducimos el cáncer un 80% en los últimos, hace 80 años. Okay, so next I will basically, but there's a low problem with the HPV, with the Pap smear alone. Pero ha habido un pequeño problema con la prueba de Papanicolaou. And we know this the last 30 years. Y sabemos eso desde los últimos 30 años. A lot of research showing that the Pap smears have been missing a lot of cancers. Que sabemos que la prueba de Papanicolaou ha estado perdiendo o no descubriendo muchos cánceres. Like I saw one research that shows up to 51% of the Pap smears have missed some of the high-grade lesions. Que yo he leído un estudio que habla acerca de que la prueba de Papanicolaou ha perdido o no ha descubierto 51 cánceres muy agresivos. However, we know that HPV or VPH is associated 99.7% of the cervical cancer. Pero sabemos que el VPH está asociado con un 99.100% de los casos de cáncer del cuello uterino. So we know that the VPH is a much more sensitive test than the Pap itself. Sabemos que el test del VPH es un test mucho más sensible para que la prueba de Papanicolaou. Right? But so how do we get VPH? Pero entonces, ¿cómo llegamos al test del VPH? So this is a slow history. I like history. Es una pequeña historia del VPH, me gusta la historia. It mainly started around 1990 when it was accepted as a classified certain type of VPH 1618 has a high correlation with oncogenic genes. En 1990 fue aceptada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, clasificando los VPH exactamente el 16 y el 18 porque tenían células oncogénicas. It took years of research until 1999 that the FDA, the American Administration of Medicine in America, to approve this test. Y recién en 1999 la FDA, la Administración Federal de Medicamentos en Estados Unidos, aprobó el test del VPH a través. And it wasn't until 2004 some of the bigger organizations in America accepted this test. Recién en 2004, organizaciones más grandes que la FDA recién aprobaron lo que es el test del VPH. And with years of research, we found more and more that this particular test is a very good test. En años consecuentes, recién descubrimos que el test del VPH es muy bueno. I remember at the time, at least in 1990, PAP was still a very common screening test. Recuerdo que en 1990 la prueba de Papanicolaou era un test muy común aún. In fact, when I was a medical student, when the HPV test came out, it was only done if the PAP test was abnormal. Aún recuerdo cuando era estudiante de medicina humana que el test de VPH solamente se hacía cuando la prueba de Papanicolaou era abnormal. Of course, as years of research in this particular virus, we found that it has much more greater correlation with cervical cancer than the Pap smear. Obviamente, con años de investigación hemos descubierto que el virus del papiloma humano tiene mucha más correlación con el cáncer de cuello uterino que la prueba de Papanicolaou. So over the year in 2012, a lot of big associations in America, ACOG, which is American College of Gynecology, many other organizations in America, actually accepted this as a combination test with the PAP to prevent cervical cancer.
En 2012, varias organizaciones grandes de Estados Unidos, especialmente la ACO, que es la Organización de Ginecología, aceptaron esta prueba del VPH conjunta con la prueba de Papa Nicolau para diagnosticar cáncer de cuello uterino. And finally, in 2014, the HPV has been so good that they accepted this as a primary means of detecting cervical cancer. En 2014, la FDA fin aprobó la prueba del VPH como la primaria, la prueba principal para la detección de cáncer de cuello uterino. So with this background, this forms a basis of our new guide that just came out about 4 years ago. Así que toda esta historia nos da la razón de todas las nuevas guías que salieron hace 4 años. So the next slide, it talks about the guidelines that we have in the US. En la siguiente presentación hablamos acerca de las guías que tenemos en Estados Unidos. So basically, this is just a basic guideline for all the age groups. Esto es una guía básica de todos los grupos de edades que hay. Now, if you're less than 21, they don't recommend any screening tests. Si eres menor de 21 años, no se recomienda ningún tipo de test de detección. Because they realize most of the HPV in young people will just clear by itself without any treatments. Porque descubrimos que en personas menores de 21 años, el virus de papiloma humano se va a resolver por sí solo. And that's changed. Before it used to be age 18, but they changed to no screening for less than 21. Antes era menores de 18 años, pero actualmente ya es menores de 21 años. And now for age 21 to 24, they would do Pap smear only for every 3 years as a screening test. En edad de 21 a 24 años solamente van a hacer el test de Papa Nicolau cada 3 años, solamente el test. And from age 25 to 29, they generally do only Pap smears, but they also do a collection of the VPH together in one swab. And they will only do that particular swab, HPV, if the Pap is abnormal. En las edades de 25 a 29 años se hace el Papa Nicolau junto al test de VPH cada 3 años, pero solamente se hace el VPH si el Papa Nicolau es anormal. I know that's something that's similar to what Peru is doing. Eso es algo muy similar a lo que estamos haciendo acá en Perú. But however, between age 30 and 65, US is only doing VPH as a screening test with no PAPs. En las edades de 30 a 65 años, en los Estados Unidos solamente está haciendo el test de VPH sin hacer el test de Papa Nicolau cada 5 años. However, they will do the Pap smear if the VPH was abnormal or positive. They will do the VPH, they will do Pap smear, Papiloma Humano, when the VPH is positive. Pero sí harán el Papa Nicolau si es que el test de VPH es anormal. And the nice thing about this particular test, you can do it just within every 5 years. Lo bueno del test de VPH es que puedes hacerlo cada 5 años. Because it's very reliable, because it's high associated in detecting cervical cancer early. Porque es muy bueno en detectando cáncer muchos años antes. And in fact, many people around the world are now looking at this as the gold standard of test. Así que muchas personas alrededor del mundo lo están viendo como el test estándar para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. And of course, over 65, if all the previous tests were normal, they won't need to do another screening test. Si todos los tests anteriores fueron positivos, no sería necesario hacer otro test. But if you have previous abnormal, they will continue to do it pretty much the rest of their life. Pero si tuvieras un test anormal, tendrías que hacerlo todo tu vida. And the next slide I wanted to show you another country that's doing similar things. En la siguiente presentación te les voy a comentar un nuevo país que está haciendo algo. Well, actually, this one's actually talking about what's done in Peru, as far as I know. Lo siento, esta diapositiva está hablando acerca de lo que está haciendo Perú, hasta donde yo sé. My understanding is that you guys, the Peru is doing Pap smears from 30 to 49-year-old, or this particular thing called VIA, which inspects the acidic acids by looking at the cervix and receives abnormal every 3 years. Estoy viendo que en Perú hacemos pruebas de 30 a 49 años mediante usando Papa Nicolau y la prueba de IVA que usa el ácido acético para ver los cambios de coloración en el cuello uterino cada 3 años. But as you can see from my previous slides, that this particular is something that we've been doing 30 years ago and has become a kind of obsolete test now.
Como pueden ver, es un test que nosotros en Estados Unidos hacíamos hace 30 años, que actualmente se volvieron obsoletos. Because of the much more superior test that HPV provides. Porque el test de BPH es mucho más superior. And so many countries know this already. Muchos países saben esto A actualmente. country, for example, Australia, has one of the lowest cervical cancer screening in the world. And this is how they do it. Next slide. En Australia, ¿sí? En Australia actualmente tiene los casos mayores detectados y pocos cánceres a nivel. So they have a very simple guideline. Tienen una guía bastante Just simple. do BPH every 5 years from 25 to 74. That's it. Ellos dicen solamente tienen que hacer la prueba de detección primaria de BPH cada 5 años, de 25 a 74 años. Just remember I told you that cervical cancer is associated 99.7% of cervical cancer. So that's pretty good odds. Recuerdan que les dije que el virus de papiloma humano tiene una correlación del 99.7% más de So they're actually doing a better job than America. En verdad están haciendo un mejor trabajo que nosotros los americanos. Just by doing BPH every 5 years. Solamente haciendo BPH cada 5 años. Of course, every time it's abnormal, then they will PAP as to see what kind of risk they have. Obviamente, si el BPH es anormal, hacen un examen de Papa Nicolau para ver qué tipo de riesgo tiene. So they do have the guidelines of a protocol, how to follow after it's abnormal. Obviamente tienen sus guías para cómo seguir si el examen es anormal. But then there is a problem with, our next slide. There's a problem with this test in Peru. Hay un problema con este test acá en Perú. It costs a lot of money. Cuesta mucho dinero. And the access to healthcare to do this is hard. Y ayudar de esta manera es difícil. From what I understand, the HPV test, I've seen up to 1,000, but I think average about 500 souls or so. Que yo sepa, he visto el test de BPH hasta 1,000 soles, pero creo que el aproximado es de 500 soles. But we all know that, as I know, I talked to many gynecologists too, they know the future for this country is to do BPH. Yo he hablado con varios ginecólogos acá en el Perú y ellos saben que el futuro es hacer test de BPH. So here's where I want to kind of introduce myself on the next slide. Eso es que acá quiero presentarme a mí mismo. Because we have this organization that we started to really bring this particular test to this country. Así que tenemos esta organización que principalmente lo que quiere hacer es traer estos test de BPH acá al país de Perú. So this was started by, I'm one of the board member for His Healing Hands. Y obviamente esta iniciativa está haciendo por mi organización, Healing Hands. And we started this organization to help test for HPV in this country. Hemos iniciado esta iniciativa para básicamente traer el test de BPH a este país. If you may allow me just to introduce a little bit what this Healing Hand is. Déjenme introducir acerca de esta organización. This Healing Hands is really founded by a doctor named Dr. Warren Frankel. La organización fue fundada en 2002 por el Dr. Warren Frankel. And he actually was this organization to help underserved people, poor people around the world for medical care. Esta organización fue hecha para ayudar a personas con bajos niveles económicos a través del mundo. And we bring dental, many other medical related things to other countries and medicine. Ayudan bastante con exámenes médicos generales, dentales, o diferentes tipos del país gratuitos. Some of the areas we go to are in the circle, like for example, we go to Indonesia, Philippines, India, Romania, Ethiopia, and these are the countries, so of course Peru is one of them. Acá es una diapositiva donde pueden ver todos los países que fue la organización, como India, Afganistán, Romania, Etiopía, y especialmente Perú, que podemos ver ahí. And of course, in Peru, we've been here since, next slide, we've been here since 2005. Obviamente en Perú hemos estado acá desde 2005. And these are the areas we've been into, Cusco, Tabora, of course, and Lima, and who else? Acá podemos ver las ciudades que hemos visitado, como Iquitos, Tarapoto, obviamente, Cusco, Huaraz y Lima. Basically, bring medical care here. Para traer ayuda médica gratuita. And then as last couple of years, I found out something. Next slide. Los últimos años he descubierto algo.
that, we found that, at least I did, that there's a lot of people dying from cervical cancer. En los últimos años he descubierto, especialmente yo, que hay muchas personas muriendo de cuello uterino, de cáncer de cuello uterino. In fact, I've seen that out of 100,000, almost 48 people get cervical cancer, and almost 24 out of 100,000 die from cervical cancer here. Acá en el Perú, 24 personas mueren de 100,000 por cáncer de cuello uterino. And when you compare US, it's only like 6 per 100,000 or 2 per 100,000 die from, so it's much less, like 10 times less than what it is here. En los Estados Unidos, hay 6 por 100,000 personas que tienen cáncer de cuello uterino y mueren 2 o 3 personas de cuello uterino. Fortunately, I have a lot of expertise in US because I'm actually in charge of our organization to reduce cervical cancer in our organization. Yo tengo bastante conocimientos en este tema porque soy el encargado de reducir los niveles de cáncer de cuello uterino en mi organización. So I've done a lot of research to find out what's going on in Peru. Why is it so? Why there's so many cancer with cervix? Así que hice bastante investigación acá en el Perú para poder saber por qué es que hay tanto cáncer de cuello uterino. Next slide kind of discuss that. Well, first of all, we know that again, 99.7% of our cancer are due to this virus. Obviamente sabemos que el 99.7% de los cánceres de cuello uterino son causados por infección del virus del papiloma humano. And we know that by detecting HPV, we can reduce it up to 95%. Pues así que sabemos si descubrimos a través del test del VPH, podemos reducir el cáncer del cuello uterino hasta un 95%. As I mentioned earlier, it's pretty much not done at all in this country because of the cost. Como mencioné antes, no es hecho bastante acá en el Perú por más que nada el costo. Yeah, and so again, this slide talks about pretty much what I just said, regarding how expensive the test is. But the thing is that we know that we can get this test here, we can really detect cervical cancer at least 10 years before it becomes cancer. Esta diapositiva básicamente habla de todas las cosas que hacemos y las cosas que hemos descubierto acá en Perú, pero sabemos que podemos traer el test acá y descubrir cáncer 10 años antes. So our efforts is to try to get this much wider and hopefully a much cheaper cost. Lo que queremos hacer es básicamente traer estos tests y expandirlos a través de Perú a un costo mucho más barato. Because right now it's too expensive. Porque actualmente es muy caro. And I mentioned this earlier, we created this association mainly to help detect this test for San Juan. Como mencioné antes, la razón de esta organización fue creada para proporcionar pruebas y detectar el VPH. And next one. And so we actually formed this clinic this is in Morales, which is near Tarapoto. Actualmente hemos comprado esta clínica de manos sanadoras que está localizada en Morales, cerca de Tarapoto. It would be a women's health clinic mainly to help detect HPV. Especialmente para mujeres, para ayudarles a detectar el VPH. And basically, it's already built. We're just waiting for approval for the clinic to be approved. Básicamente ya está construida, solamente estamos esperando aprobación para poder empezar. Next slide. But again, but since this slide talks about the fact that we don't have this particular test that's still approved in the US in terms of having the cost down for us to do it. Esta diapositiva básicamente habla que aún no se hace el test de VPH acá en Perú, pero en Estados Unidos está aprobado y queremos traer. Because the current test is done by, I believe, one I know very well is a Robas, the Robas Roche Robas company that has the assay here. Saben bastante bien que actualmente el test se está haciendo por la compañía Robas Roche acá en el Perú. In fact, I know the company so well because that's the same company that we use in our organization right now. Las conocen bastante bien porque es la misma compañía que utilizan en su organización. But because of the expense, I found another company that actually do a test that's much less cost. Pero básicamente por el costo he buscado una organización que haga los mismos tests de una manera más barata. In fact, currently I'm doing a research and we'll come up with a paper that compares the Roche Cobas test with a new company I'm going to talk about later to see if ours is just as good as their company.
Básicamente está haciendo fechas. Básicamente no, what did you say? Roche Cobas? Roche Cobas. Rose Cobas, yeah. Que está hablando, que está haciendo una investigación para ver si estas pruebas nuevas, menos costosas, son igual de buenas que las originales. As you know, doing research in US is not easy. Como saben, hacer investigación en Estados Unidos. I'm still going through a lot of papers trying to get things, but we will have a population to compare our group with the current test that we have right now. Estamos haciendo bastantes papeleos para poder conseguir una muestra focal, una muestra de personas para poder hacer estas pruebas en estos dos tests. So let's talk about this particular test that are. So, well, first of all, again, we talked earlier that how much the cost of the test is. I've seen that it's up to $516 per test. That it's currently approved in Peru. He estado viendo que actualmente, otra vez, el costo promedio de la prueba acá en Perú es visto hasta 516 soles. And I know that there's a lot of people we need to test for if we want to do this right. Y sé que hay bastantes personas que tenemos que hacer este test para hacerlo bien. So next slide. Let's see. Oh, well, basically, I talked about, the cost, how much it is, and, a system, again, using and here we're doing the Roche Cobas test. And the reason why it costs so much, this, I think it's going to go back, is that because they have a different way to do the test. Básicamente acá habla acerca de los costos y lo que utilizamos el sistema de Roche Cobas, pero básicamente es tan caro o tan barato porque tiene una manera diferente de hacer este test. And basically, they do use a PCR polymerase chain test to amplify the things that we want to see. Básicamente utilizan la reacción de cadena de polimerasa para ampliar el tamaño de la muestra. And they also have to do DNA extraction, many other processes that cost a lot of money. También tienen que hacer extracción de ADN y muchos otros procesos que cuestan bastante dinero. However, this new test I'll just talk to you in a sec uses a different technology. Pero este otro test que les voy a hablar en un segundo utiliza una tecnología diferente. And they use a fluorescein test, and it's called the TILIS biosystem. Y es llamada el sistema de Atila. And what it does is they process tests that come up with the results that's just as good or sometimes better in many of the tests that they've done around the world with robots. Básicamente lo que hacen es hacer un test que consigue resultados iguales o hasta mejores que el test original y que se hicieron a través del mundo. Next slide. But what's good about this test? It costs only 30 soles. ¿Qué es bueno de este test? Que cuesta solamente 30 soles. I think 500 soles and 30 soles is a big difference. Creo que 500 soles y 30 soles son una gran diferencia. A little bit then. Yeah. I think the cost, and when I first presented this to the Department of Health in Merobamba and another person, and also the health in Lima, they were like, we want this test. Primero presentamos este test en lo que es de Moyobamba y Lima, en lo que es la salud pública, y nos dijeron, queremos estos nuevos tests. Because I understand there's a project going on to do HB test. Porque sabemos que actualmente hay un problema con los test de BPH. I said, hold on. Le digo, this thing is not approved because it's such a new thing right now. Aún no está aprobado porque es algo nuevo. Yeah. And just to let you know, this machine used to be the size of like 3 refrigerators. Para que sepan, esta máquina antes era del tamaño de 3 refrigeradores. First, by the way, I do know the inventor of this test. Por ese caso, decirles también que conozco la persona que inventó este test. He started this in 2009. Lo empezó en 2009. And then since then, he has been able to shrink the size to this small. Desde entonces logró hacer que la máquina de 3 refrigeradores se haga el tamaño de esta laptop. But they've also started this big and now this big and now this big. Cada vez empezó a hacer desde más grande a más pequeño poco a poco. The latest one was like about 300 pounds. La última? The one 3 years ago, about 300 pounds. Yeah. Hace 3 años la máquina pesaba 100 kilos. But since then, he dropped one that's only about 10 pounds. Pero la última versión solamente pesa 5 kilos. Yeah, the thing can do 96 tests per hour. Puede hacer 96 tests por hora.
and with the same accuracy as the robust. con la misma capacidad y especificidad que el test de robas. In fact, I don't know, I may have research, there's many research I could have shown, but I think I have one slide that talks about the research, yeah. Que hay muchos estudios que pude haber hablado, pero creo que hay una diapositiva acerca Well, del test. first of all, I want to, let's talk about this first. Well, let's even say this first. Okay, anyway, I wanted to say that this particular system has been improved in many other countries now. El sistema TILA es un test que ha sido aprobado en diferentes tipos de países. In fact, the inventor was kind of showing up that he's like next to a lot of presidents in Africa, which really need this machine. Decirle que el inventor tiene bastantes fotos con diferentes presidentes de África que necesitan estos tests. Because, well, one of the things that he can bring to Africa is a very, low cost system that's not going to, cost too much with the same results, yeah. Porque básicamente está trayendo tests con bajo costo y que tienen la misma eficacia que los tests anteriores. But keep in mind that Roche, Cobas already has a lot of, places that have been established. Obviamente tener en cuenta que el test de robas ya está establecido en bastantes países. So in some of these countries, it's very hard to penetrate, even in America, because of the establishments of Roche in these countries. Yeah. Estos países son muy difíciles de entrar o de cambiar su forma de pensar, especialmente también en América, porque la compañía está aceptada. The truth is that it's really a lot of, not just the company because of the money that they have, a lot of politics behind, getting their things approved because, they're a small company. El problema no es el dinero de las compañías, sino es que políticas que hay en el país para que pueda ser aprobada. As you know, in many African countries, the cervical cancer is very high because of the high HPV. Como pueden saber, en África el cáncer del cuello uterino es bastante alto porque el virus de papiloma humano es bastante alto también. So they don't care. As long as it's cheap, they get it. Así que no les importa, es barato y lo consiguen. They just can't afford these expensive equipments to all people in Africa. Así que pueden comprarse estos nuevos equipos para todas las personas en África. Yeah, so I want to show, there's a slide on the research, next one. This is one of many research that he's done. And with this one compared with about, I think, 6,000 people. I believe this was done in Mongolia. And they compare, the robust with his Attila system to see how it is. And you can see the sensitivity and specificity are all in the 90 percentile. Este estudio habla es de 6,000 personas que se hizo en Mongolia y compara el nuevo estudio, el nuevo test con el test original de Cobas y pueden ver la sensibilidad y la especificidad están más altas que el 90%. And this test, I think next slide will show what it does. Basically differentiate, type 16 and 18, different category, and now the high risk in a different pool. Básicamente diferencia a los tipos del VPH, el 16 y el 18 diferente y los que tienen riesgo alto en otro. Pretty much what robust, the machine does, Básicamente lo mismo que hace la máquina de robos. Of course, there's one for negative and then also a control to make sure it's very accurate. Obviamente es una negativa y un control para que sea bastante accurate. Bueno, algo así. And because, of course, the reason why this is important, because we want to make sure we got the actual sample that we need. Obviamente es importante porque queremos asegurarnos que consigamos el tipo que queremos. Because we don't have the human cells or the actual cervix cell, it will be a false, it won't be an accurate test, and it will tell us if control, just like the COVID test, if controlled, it's not positive, then it's not an accurate test. Yeah. Básicamente que el test queremos que haya este control para poder saber que no haya falsos negativos. And the reason why I mentioned this because they are developing a home test for the HPV. Porque queremos crear un test de casa para descubrir el VPH. Next slide. I want to just kind of mention how this particular, HPV, how type 16 and 18 are generally relatively have high incidence of high-grade lesions.
En esta diapositiva quiero hablar acerca de cómo el virus del papiloma humano tipo 16 y 18 tienen un gran riesgo de cáncer cuello uterino. This test is important because that's a trend right now. We see that these particular type of HPV are the ones that we want to detect that could cause cervical cancer. Como sabemos actualmente, estos tipos, el 16 y el 18, gracias a estos tests podemos saber que van a causar cáncer de cuello uterino. Next slide. Let's see. Well, actually, I wanted to talk a little bit since I know we're supposed to talk about treatments, and I want to get to that real quick. Vamos a hablar acerca de tratamientos. Si quieres llegar a eso. I know, no, this is good. Well, first of all, as I mentioned earlier, the treatments can vary depending on what type of result you have in your HPV. El tratamiento va a variar bastante de acuerdo a los resultados que tengas del test. I'm just going to show you an algorithm that we use in our hospital. Voy a mostrarles un algoritmo que utilizamos en nuestros. I know this is a very complicated slide. Sé que es una diapositiva bastante complicada. But basically, it tells us how we do the screening and how we do the treatments. Básicamente nos dice cómo hacemos el diagnóstico y cómo hacemos el tratamiento. Now, remember, we only do between ages 30 and 65 in this protocol. Recuerden que hacemos solamente entre las personas de 30 a 65 años en este protocolo. But I believe someday America will follow what Australia is doing, just do HPV only. Pero espero que en algún momento en el futuro Estados Unidos haga lo mismo que Australia, que usemos BPH solo. Definitely, every 5 years you can save a lot of money for sure, not doing, other Pap tests. Porque cada 5 años podemos guardar bastante dinero no haciendo el test de Papa Nicolau. So as you can see, if the HPV is positive, the machine or the test will differentiate what type of HPV it is. Si el test es positivo, la máquina va a descubrir qué tipo de BPH es. Now, whenever there is positive HPV, we do all positive with the Pap smear as well. Si es positivo, hacemos todos a través con un test de Papa Nicolau también. Now, Roche has a system where they actually can combine the Pap and the HPV in one brush. Roche Robas también tiene un sistema que combina el test de BPH con el test de Papa Nicolau. They actually done this research in the last 2 years, and I was actually part of the team that helped to coordinate with our primary care, because we used to do a separate, HPV and Pap in different lab, but now it's combined to one. Esta es una investigación desde 3 años en la cual yo ayudé, en la que antes hacíamos el test de BPH y el test de Papa Nicolau de manera diferente, pero ahora lo hacemos conjunto. So this particular test, you just have to come in once. Por eso que este test particular tiene que venir solamente en uno. Because if it's negative, then they don't have to come back in the next 5 years. Porque si es negativo y los pacientes no tienen que volver en los siguientes 5 años. But if it's positive, the patient don't have to come back because they will still have enough to do the Pap test within the same vial that they do. Pero si es positivo, el paciente va a tener que volver y no va a tener que volver porque The same specimen. The patient needs to go. No, don't have to come back. Don't have to come back. El paciente no tiene que volver porque ya le han hecho los 2 exámenes al mismo tiempo. And so depending on which HPV it is, if the test would automatically run the Pap test as you see in the purple. Podemos ver que el test ahí podemos ver si es positivo o negativo en lo que es morado. So if it was HPV 12 or the lower risk HPV, then we have done the Pap smear and the Pap smear is negative, then they don't have to do another test for 1 year. Si vemos ahí el tipo 12 o los que son de bajo riesgo, cuando el test de Papa Nicolau sale negativo, el paciente no tiene que hacerse otro test en el próximo año. But if it's positive, there's some abnormality in the Pap smear, then they will do a colposcopy. Pero si es positivo el test de Papa Nicolau, haríamos una colposcopía. And there's a lot of guidance beyond this talk today. Y hay muchas guías que están haciendo habladas actualmente. Now, if it's HPV 16 and 18, then what they'll do the Pap smear in the same specimen. And if the test is either low grade Pap or negative Pap, then they'll do a colposcopy.
Sí, pero en tipos 16 o 18 que son de alto riesgo, en el test de Papa Nicolau, si es de bajo grado o negativo, se haría una colposcopía. However, if it's a high-grade lesion, they'll actually do the lead, which is actually to excise the lesion. Pero si es positivo, si es de alto riesgo, se haría un tratamiento de LIF. So there's different treatment that we do here, but I'll go to the next slide to talk about real quick about treatment. Hay muchos tratamientos que hacemos acá. So the first treatment we either observe, because as I mentioned earlier, if it's HPV, low risk and PAP is negative, it's observed for 1 year. Porque el primer tratamiento que podemos ver es la observación, y como vimos en la diapositiva anterior, si el Papa Nicolau es negativo en los PPH de bajo riesgo, no hacemos ningún examen el siguiente año. Now, the next two thing was called cryotherapy and radioablation with heat. It's actually, we used to do that a lot in US. Los siguientes dos tratamientos que se hacen, la crioterapia y la radiación térmica, eran test que se hacían bastante en Estados Unidos. But probably, I mean, when I used to be, doing these treatments, I used to do a lot of that as well. Cuando yo hacía estos tratamientos, los hacía bastante también. But there's some research that show that if you do that, sometimes you can push the lesion deep inside and cause it to miss the lesion next time you do a colposcopy. Pero hay un estudio que habla acerca de hacer estos tratamientos, puedes empujar la lesión más adentro para que la próxima vez que hagas una colposcopía no la encuentres. Next slide is talks about ablation. And so I actually personally don't really do any of the cryotherapy or the radioablation anymore. Personalmente yo no hago ya crioterapia ni radioablación. Next slide. And so the thing that we do is mostly a loop excision to cut the cervix. Básicamente lo que hacemos es un procedimiento de excisión eléctrica con asa, llamado el LIP. Because when we do the leap, we can actually see the pathology. Porque si hacemos un LIP podemos ver realmente la patología de la enfermedad. And if the margins are clear, then you're good. Si los márgenes son claros, entonces estás bien. But if it's positive, they may need to do further tests, either hysterectomy or home biopsy. Just the next slide. Pero si están negativos, tendrías que hacer una biopsia. So home biopsy will basically clear out, and hopefully get the whole lesion out. Con la biopsia con bisturí frío, sacamos la lesión, esperamos sacar toda la lesión. Problem with home biopsy, you have to be done in the operating room. El problema es que tiene que hacerse en la sala de operaciones. And most people are just doing the lead procedure, and that's usually pretty adequate to get a good margin. Así que la mayoría de personas hacen la excisión eléctrica o el LIP para consiguiendo un buen margen. I know this is kind of beyond what most of you guys hear, but I just want to make sure that I talk about a little bit about treatment today. Sé que es algo fuera del tema, pero me gustaba hablar del tratamiento. Because the last thing I want to do is the next slide. El último que quiero hacer es la siguiente. I want to talk about the future of possible, HPV. Quiero hablar del futuro de próximas pruebas. In fact, the future, I think it's now. Porque creo que el futuro es Because en este momento. this company, the same company I talked about, the cost that you can actually do this now at home. Porque esta misma compañía que he hablado que cuesta menos, también tienen un test que se puede hacer en casa. Basically, the patient don't need a doctor to do this. Básicamente el paciente no necesita un doctor para hacer esto. Now, home testing have been done in many countries. Este test en casa está haciendo en bastantes países. In fact, one country I know, Australia, as I mentioned, have been doing the last 10 years or so. Uno de los países es Australia, que lo está haciendo desde hace 10 años. But it took a while until last year they finally approved it for the country to approve home testing in this July 2022. Pero recién ha sido aprobada el año pasado en julio. Yeah, and it's finally approved to be, FDA sort of country approved that you can do officially as the insurance will pay for it and everything. Yeah. Al fin ha sido aprobada por la FDA para que los pacientes lo compren y lo hagan en su casa. And many countries are pushing the same thing. En América también están haciendo lo mismo. Because we found that the research that home HPV test is just as good as done by a doctor. Porque hemos descubierto a través de investigaciones que el test que se hace en casa es igual de bueno que se hace con un doctor. So right now, there's a lot of ongoing tests, including our hospital, to test for this test versus
what's done in the clinic. Hay bastantes investigaciones actualmente, especialmente en mi hospital en el que trabajo, para ver la diferencia entre este test y el test que se hace por doctor. So currently it's still not FDA approved in the United States. Actualmente no está siendo aprobado por la FDA. But our organization is doing many large research to see if this is something that they can do. Pero nuestra organización está haciendo bastantes investigaciones grandes para poder ver si es algo que podemos hacer. But we know that, if this is accepted, we can, help a lot in terms of access. Pero si esto está aceptado, podemos ayudar a bastantes personas en los términos de que puedan conseguirlo. Because as you know, many research has shown that the number one cause of cervical cancer is not getting the test done. Porque hemos descubierto a través de varias investigaciones que la principal causa del cáncer de cuello uterino es que no te hagas el test de PPH. So besides the cost of it, the access is very poor if you have to go to see a doctor. Porque a veces es difícil por el costo, porque la persona no puede ir a un hospital o a ver un doctor. So hopefully, next slide. Así que esperamos. This will be a solution where they can just do it at home and just send it to the clinic. Así que esperamos que esto sea una solución en lo que puedan hacer en su casa y lo envíen a su clínica. And that way, they don't have to come to clinic to do their screening test. Así que así que de esa manera no tendrían que venir a la clínica o al hospital para que se hagan el test. The nice thing about this company, it has a new technology where we can do a dry test. Lo bueno de esta compañía es que tienen una nueva tecnología en donde pueden hacer un test en seco. Because I know many companies are developing the same test, but they all have to have a solution in there that's toxic. Porque la compañía también está haciendo un test, pero necesitan tener una solución que es tóxica. And if they send it to the home and the baby drinks it or kid drinks it, they can really die from it. Porque si lo mandan a su casa, quizás el bebé o el niño lo toma y muere. But the advantage of this test is totally dry, nothing, no solution. Así que este test es completamente seco, así que no hay solución. And in fact, you can store it in room temperature up to 2 weeks before they actually do the process of the results. Y puedes guardarlo en tu casa en temperatura ambiente por hasta 2 semanas. Well, as a solution, you have to do it fairly quickly. I don't know how fast, but they have to do much quicker than the dry one. Yeah. The other solution, other tests like the GOBAS and the Kiatin, they have to. Really fast, yeah. Básicamente, que otros test como el test de Robas, lo que tienen soluciones tóxicas, tienen que hacerse bastante rápido en comparación con este test en seco. That makes it hard, especially if people live in rural area, have to send that mail or bring it here. Whereas this one, you can have up to 2 weeks to send it to the processing center. Porque básicamente algunas personas viven en lugares rurales en donde tienen dificultad para mandarlos hasta los hospitales o clínicas, pero este test puede estar hasta 2 semanas esperando para poder mandarlo. So this is actually the test I'm trying to bring to our clinic and hopefully to the people in Peru. Este es el test que básicamente he tratado de traer a nuestra clínica y esperando que también venga a Perú. So right now, the thing we're waiting for is our machine to be approved by the DIGMA. Actualmente estamos esperando que nuestra máquina sea aprobada por el DIGMA. And of course, our clinic is still pending to be approved, hopefully in a month or 2. También estamos esperando que nuestra clínica sea aprobada en 1 mes o 2. So we're working on it, and the government, local government, really cooperating with us very well. Así que estamos esperando eso y el gobierno nos está ayudando bastante. But hopefully, the sooner the better. Esperamos que lo más rápido posible. Because we do have the supply and all the kits ready to be sent anytime until it's approved. Porque tenemos todas las herramientas, solamente estamos esperando que esté aprobado para poder enviarlo ya acá a Perú. Okay, so I think this is pretty much any questions? ¿Preguntas? Realmente nos ha compartido sus conocimientos y experiencias, así que quedamos a las preguntas que ustedes puedan hacer. Habría que revisar entonces el chat.
Ahí está. Ahí en inglés. Sorry. En esa, pues más una pregunta. Más que es un Es comentario. un comentario, no es una pregunta. Ya. Pero de repente, ¿qué podría decir? You have something to agree to the commentary? Well, I mean, I don't see the 16.5. Yeah, 58, I believe, is one of the lesser amounts. I believe that's, I believe the total of 12, I believe, on one of the slides, and you can go back to that to show that the text, I don't remember, there's so many, but I know at least 12 others that are not high risk, they're low risk. El doctor está diciendo básicamente que el genotipo de 58 está dentro de la parte de los de bajo riesgo con el genotipo 12. I've seen also other things like type 61, 63. They're also associated with cancer, but as far as percentage, a very low percentage in terms of relation to the cancer. También he visto otros genotipos como el 61 y el 63, pero tienen muy baja relación con el cáncer. But I'm sure there's some of these types that you can find it, but the most common one is we still find the type 16 and 18. Sabemos que hay bastantes genotipos que puedes encontrar, pero los más comunes son el 16 o el 18 con cáncer de cuello uterino. I've seen a few that are very higher now, like 5% more, like type 31, for example. He visto algunos que han aumentado en los últimos años su porcentaje, como el genotipo 31. Companies, other companies doing some research in that as well. Otras compañías también están haciendo sus investigaciones. But one thing that keep in mind that, different types, high risk is different in different countries too. Pero algo para tener en mente es que los altos riesgos también son diferentes en otros países. So I've seen some places like China, for example, they have a high risk in one type versus another versus America, and then in Peru. So there's a lot of research to be done which is high, but we do know that 16 and 18 still have a very high prevalence. Como por ejemplo en China tienen otro genotipo que es más alto, y en América y acá en Perú también, pero sabemos que los específicos son el 16 y el 18. So as we do more research, we are getting, obviously technology, to correlate to what type we have out there. Como hacemos más investigaciones, conseguimos nuevas tecnologías para poder ver qué genotipos están correlacionados con el Some of my research, I've seen there's actually subtype of certain type that you can, there's type A and type B, like type 61, A and B, that actually one has more cancer kind and one is not associated cancer, yeah. En mis investigaciones he descubierto que hay subtipos de los genotipos en los tipo A y tipo B que tienen diferentes rangos de correlación con el cáncer del cuello uterino. Yeah, but again, we look at what the most common is, and of course we all look at the risks of the patient, and we combine that with the psychology to see how much risk they have for cancer. Obviamente tenemos que ver a los más comunes, el 16 y el 18, en lo que podemos comparar para ver en nuevas investigaciones. Because as you know, HPV is a screening test, and so we don't rely on that alone. We do rely on the pathway in combination to see the risk of the patient. But the final, diagnosis really the pathology of the biopsy or the colposcopy, and of course a leap, what kind of tissues. So really, it's a screening test to tell us how much risk you have for cancer. También recordar que el test de PPH solamente es un test para ver cómo está el paciente, que tiene que ir en combinación con el test de Papa Nicolau. Obviamente el diagnóstico en sí es la biopsia. So that's why I personally don't do ablation or cryotherapy in America because we don't get a tissue diagnosis. Whereas the other test will give us a tissue diagnosis. But I understand it's done here, which is common because it does help get rid of the lesion, which is somewhat acceptable here. Yeah. Por eso no hago crioterapia ni radioablación acá en América, porque no me deja conseguir un diagnóstico tisular dentro del paciente, que es algo que acá usamos bastante en Perú, es porque ayuda a desaparecer la lesión. Because in the past, I used to treat all the CIN1 at a low risk with cryotherapy, and so that they don't become CIN2. En el pasado yo trataba lo que es CIN1
que es el de bajo riesgo cáncer uterino con crioterapia, para que no se convierta en 102. But the new guideline that came out 4 years ago in America do not recommend treatment for CIN1 anymore. They just recommend observation. Pero en la nueva guía que salió en Estados Unidos no recomiendan tratamiento por el CIE1 y solamente recomiendan observación. Hope that answers the question. Claro. Esperemos Ok. que responda su pregunta. Bien, vamos a activar entonces el micrófono. Tenemos preguntas por... ¿Podrías ver? Creo que es el doctor Manuel Isaac. Paola, a ver, Heriberto. Sarita. Sí. A ver, un momentito, vamos en orden. Por favor, ¿puedes poner un momentito? Ya. Doctor Manuel Isaac Pérez Cuga, con su pregunta, por favor. Muchas gracias, agradecer la exposición del colega y manifestarles que anteriormente en el hospital estábamos haciendo una prueba en el laboratorio referencial que consistía en la captura híbrida, en la cual se tipificaban los PBHs anómalos. Esa prueba se dejó de practicar y no sabemos si se puede reactivar nuevamente en el referencial este tipo de procedimientos. Obviamente que cuando la prueba sale positiva, lo que se hace es hacer más corto el plazo entre prueba y prueba de Papa Nicolau. ¿Es así el procedimiento? Y si contamos o no en el referencial con este tipo de pruebas para captura híbrida de los serotipos anómalos del PBH. Gracias, doctor, por su pregunta. Doctor, talking about in the past, they used to do a hybrid capture of the serotype. And when it was, he's asking about in your hospital, you do that type of things. And he also told me about when it's positive, they do a lot more tests. His question is if this is right or it's wrong in some way. Well, I mean, if it's, most hospitals have their protocol. We do have a protocol where if the HPV is positive, then they will do their pap smear. But the way we have it right now set up is that within the same, test, you can do it will hold the specimen to do the pap smear if the HPV is positive, and it will test at the same time without patient coming back. Todos los hospitales tienen su protocolo en sí, y en lo que hacen ellos es básicamente si el test del pH es positivo, lo hacen al mismo tiempo con el test de Papa Nicolau para poder ver y el paciente no tenga que volver en un año. Bien. Bien, el doctor Heriberto creo que quería preguntar. Vamos a activarle el micrófono. Gracias. Sí, a ver, un gusto escucharle, doctor. Bueno, yo soy microbiólogo y trabajo en el laboratorio referencial. El doctor Cuga, que me antecedió, habló de la prueba de captura híbrida que nosotros hacíamos antes. Hemos dejado básicamente por los costos. Sin embargo, en la actualidad, con el apoyo de Roche, tenemos un equipo el COVAS, 800, y nos permite en este momento tener ya resultados de genotipificación 16, 18, y los otros virus. Y también le había hablado del 58, porque hasta el momento, bueno, no hemos hecho muchas pruebas hasta ahora, solo hemos hecho 56 pruebas, y los positivos que nos están saliendo, 8, son básicamente los otros virus, los otros de riesgo, o sea, aparte del 16 y del 18. Sin embargo, hace unos 4 o 5 años, no está publicado, tuvimos de los pacientes con cáncer invasivo, los serotipos 58, si mal no recuerdo eran 2. Entonces, nosotros, si bien esta prueba lo vamos a implementar por una población, diríamos, del Seguro Integral de Salud, nosotros quisiéramos ampliarlo. Y nos interesa mucho el tema de, ¿cómo se llama el grupo? Discúlpeme, de los sanadores, aquí en Tarapoto, para poder participar y apoyar en ese contexto, ¿no? Dado que ustedes van a tener también un tipo de diagnóstico. Y mi pregunta iría básicamente si es que
como nosotros tenemos resultados positivos de pacientes que aún inclusive no tienen la lesión, entonces podríamos hacer una vigilancia, de acuerdo al clínico ya, con el Papa Nicolau y con citología líquida. La citología líquida finalmente sería mucho más sensible que el Papa Nicolau. Bien, gracias, microbiólogo, por su pregunta. Yeah. Basically, the doctor is saying his remarkabilities. He's talking about when in the past, at the same time, they used to do a hybrid capture. When they have, right now we have in this hospital a callbacks machine. Okay. They help you, that machine help them to find genotype 16 and 18 and 58 right now. Because 4 or 5 years ago, they had 2 patients with a genotype 58 that was a really aggressive cancer. His question is about the results they have right now, positive results. Patients don't have the lesion. And he's talking about if the pap smear is better than the liquids cytology. Well, the specificity of pap smear is quite good. If there's a abnormality, you will pick it up, because actually the pap smear can pick up abnormal cells much better than, because HPV is just a viral test. So it's a totally different test. So when you combine the two, definitely studies have shown that the two combination is much higher in terms of detecting the cancer. So I want to say that. Básicamente el doctor habla acerca del test de Papa Nicolau, que tiene muy buena especificidad porque logra capturar las células de cáncer y es muy bueno, pero también habla acerca del virus del test de BPH, que son test bastante diferentes. And just to kind of go back, we've been doing that for years, the PAP with the HPV together as actually the actual test. Not by HPV, because it wasn't until 4 years that we started doing HPV alone as a primary screening test. He's talking about, I think he's talking about the biopsy also. Well, the biopsy is something that you need to do if you see something with a colposcopy to see that you need to do a biopsy. El doctor habla que hace muchos años están usando el test de Papa Nicolau con el test de BPH juntos desde hace muchos años, y lo que hace la citología tiene que se usa después que se hace la coloscopía. Now, will we miss any abnormality with the HPV alone? Possibly, yeah, but again, I mentioned earlier, there's all cervical cancer are associated 99.7%. So we'll probably miss a few percent. I have read some study that actually is higher than what it's called in general, but in most cases it's a very high percentage in terms of association with cervical cancer. Como también hablaba antes, el test de BPH no llega a ver, puede que haya errores, puede que no haga todos los cánceres, pero tiene un 99.7%, así que es un test bastante efectivo. Yeah, because I know one thing people worry about, what if the HPV test is negative? It's a false negative, meaning that there's actually a precancerous lesion that's not detected and it's negative. And there are actually some research there's one research that I read, the study of 262 people, this is in Houston study, that shows that they found almost 8% of people have CIN2, but yet they were negative on the HPV test. So, I mean, that can happen, but of course, that's one research. We have to do a lot of research to see what's going on there. Estoy hablando acerca de cómo muchas personas tienen miedo que salgan falsos negativos dentro de lo que es el test de BPH. Pero el doctor habla que eso es muy raro, y además hay un estudio que se hizo en Houston de 2.600 personas en lo que se vio un 8% de falsos negativos donde el paciente tenía CE2, pero no se llegó a detectar. Pero es solamente un estudio comparándolo con muchísimos otros estudios que hay acerca del BPH. Gracias, muy amables. Gracias. Bien. Gracias. Thank you very much. Tenemos otra participante, Paola. Señorita Paola.
Bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Escuchamos. Sí, mire, mi pregunta es así, puntual. Si tenemos la posibilidad nosotros, con este nueva, vamos a decir así, alcance que nos está trayendo el doctor, si es que ellos están en alguna conversación para que esto logre ingresar en todos nuestros servicios de salud, especialmente en el nivel de atención primaria. Gracias. Ok, gracias a usted. The doctor is talking about, is asking if you are already in a conversation with the government to bring this to the public health all improved. Actually, I have talked to the ministry, the director of health in Moyobamba. I actually met her in person, and I actually showed them what we're doing. And they obviously are doing a project. I think one of the obstetrician there is doing a project here, and they're trying to get our machine to Digimon. And I'm actually also recently talked to, I got a call from a government, director of health from Callao in Lima, and they are very interested, and I did present it to them as well as their governor, and they really, initially they actually wanted to get this thing, but and then I told them that it's not approved yet, so they'll help us get this machine approved in this country. Yeah. El doctor habla acerca de que ya está en conversaciones y ha conversado con el director de la salud pública en Moyobamba y en Lima y en Callao especialmente, donde están muy queriendo aprobar esta máquina en sí, pero tenemos que esperar porque el gobierno, el presidente y el Congreso tiene que aprobar sí, el uso de esta máquina en lo que es el sistema de salud. Pero ya están haciendo bastantes programas, especialmente en Moyobamba, están queriendo traer acá al hospital. Bien. Tenemos un comentario ahí de Kelvin González, si lo traduces. The doctor is talking about she's talking about some studies that are saying that the pap smear is still the best method you can do to find cervix cancer. Well, and many researchers find that that's not the case. I mean, there are definitely cytologists who are, that's the job. There's a lot of papers that come out with that and saying that, you can't, you have to do it. In fact, there's a lot of proposals that you can't, stop doing pap smear with the HPV. In fact, that it was a very difficult decision for, America, and of course Australia has completely stopped pap smears, and they all think they should combine it with, HPV. But it's true that the research shows that it is better with HPV alone. But then, of course, that's the added cost to it, And with that cost, it's going to pick up very, very small amounts of, lesions. So they figured, if they do it every 5 years, they can pick up something because the HPV can pick up things up to 10 and even 20 years before it becomes cancers. So it's a very good test in terms of picking up. And of course, if it's abnormal, then they'll do a very close follow-up and they won't miss any. Yeah. El doctor habla que hay muchos más estudios que hablan acerca de que el BPH es un mejor test. Y básicamente que actualmente es difícil, porque hay citólogos que hablan acerca dicen como se dice del PAP, que sigue estando el mejor y tiene que hacerse conjuntamente con el test del BPH. Por eso Estados Unidos hace los dos tests. Y en Australia pues le han dejado completamente al test del Papa Nicolau y solamente se hace el test de BPH. Pero obviamente si el test de BPH sale normal, se tiene que hacer un seguimiento muy cercano del paciente en lo que se puede hacer el test de Papa Nicolau también. So one correction, I should say that I shouldn't say completely eliminate PAP. They do not do PAP as a screening test. The screening test is done by HPV. For example, Australia, they don't do screening tests using PAP, they use screening tests for HPV, but they'll still do PAP if the HPV was abnormal as a continuing, as a coordinating to see what type of lesion they have. El doctor habla acerca de que básicamente el PAP no es para utilizarle como un test primario para poder ver si puede ser cáncer de cuello uterino. Si es que el test del VPH es abnormal, ahí recién se puede empezar a hacer un test de Papa Nicolau para poder hacer seguimiento al paciente. Bien, había una pregunta ahí sobre, antes de eso, ¿entre qué edades está comprendido realizar el test de VPH?
Between what ages is recommended to do the HPV test? What ages? What age? Well, that's a good question. Like in Australia, it's between age 25 to 74. Now in America, they do primary HPV tests from age 30 to 65. Another country that I didn't really look at, but they probably have different, but many countries are now trying, like they've been doing Australia, is maybe doing the HPV early, like what Australia is doing as a primary screening test. And so that may be the trend for the future. Habla acerca de que es una muy buena pregunta y que básicamente depende del país. En Australia se utiliza de 25 a 74 años, en América se hace de 30 a 65 años. Depende básicamente de las guías que utiliza el país actualmente, pero lo que esperamos es que todos lleguemos al nivel de Australia, que se hagan las edades menores posibles, de 25 años. Agradecimiento. Bien, le están agradeciendo por su ayuda. El doctor Fernando Martínez. So, Dr. Fernando Martínez is saying, you are managed to follow up for your knowledge. Bien, no hay más preguntas. Bien, solamente queda pues agradecerle al doctor Richard. ¿Hay más? A ver, hay una participación. Hola, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sí, mi nombre es la obstetra Hortensia Bartra. Estoy laborando en el Centro de Salud de Morales. Solamente para hacerle un comentario, ¿no? Estoy leyendo en los chats donde los participantes dicen que sería bueno hacer esta prueba, ¿no? Debo comentarle que en la región San Martín ya se ha hecho ya la inducción de esta prueba como Ministerio de Salud, en la cual hemos tenido, por ejemplo, como Centro de Salud, 20 pruebas piloto, ¿no? Que se ha tomado. Ha mencionado ya, le he escuchado al doctor Heriberto, y posteriormente ya se va a tomar como una prueba cualquiera, ¿no? Dentro del programa de cáncer. Entonces, solo en la atención de nivel 1, atención primaria, ¿no? Entonces, va a ser, ya nos van a dotar de estos insumos o implementos para poder realizar las pruebas. Estamos a la espera de la llegada de estos insumos para poder realizar aquellos pacientes que cumplen ciertos requisitos. Si bien es cierto, Australia tiene ciertos requisitos, la edad estoy viendo, ¿no? De 25 a 65 años. Bueno, en Perú estamos han optado que la prueba se debe hacer de 30 a 49 años, ¿no? Entonces, decirles de que ya se está implementando también ya en San Martín, o como no decir a nivel de todo Perú, ¿no? Esta prueba ya no va a ser una prueba que solamente podríamos hacerlo sin clínicas, donde el costo es muy alto, como lo dijo el doctor, ¿no? Entonces, solamente para hacer un pequeño comentario. Gracias. Gracias a usted. She's given a commentary about how in San Martin right now in Peru, we are using the machine of Causan that they gave us, and they gave us 20 tests right now to prove. We are waiting right now to the Ministry of Health to give us a lot more tests to start doing in public health. These tests to all whom we can. She's talking about how in Peru we do these HPV tests in between 30 to 41 years old. That's just a commentary. Yeah, I think it's good idea to start somewhere, because obviously it's not being done at all. So if we can catch these people who are high risk, we can catch them before, because it's much easier to get them before they become cancer, because once it's cancer, it's much difficult to treat. Yeah, that's my comment. Dice que es muy bueno que estamos iniciando, porque tenemos que empezar en alguna parte, porque no hacía para nada. Y es muy bueno porque nos ayuda a descubrir estos cánceres muy agresivos en un tiempo muy temprano. Bien,
Pues sí, estaríamos terminando entonces la exposición, agradeciéndole desde ya al doctor Richard Kao Liu por la disposición del tiempo que ha tenido y por visitarnos al Hospital de Tarapoto. Es un honor para nosotros tener la presencia del doctor. We are finishing this presentation, and thank you very much for the time. It's an honor to have you here. Thank you. Thanks for having me here. Muchas gracias, honor para mí también. Bien, de igual manera también a cada uno de ustedes por haber ingresado a esta sala y poder compartir sus conocimientos y participar también de manera muy activa. Realmente esta oficina de telesalud y del Hospital de Tarapoto está completamente satisfecho y esperando de que hayamos logrado el objetivo, que es ampliar un poco nuestros conocimientos respecto al manejo y tratamiento del virus de papiloma humano. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Recuerden que esta exposición va a ser socializada en nuestro canal de YouTube y dentro de las 48 horas probablemente para que ustedes lo puedan volver a escuchar esta exposición. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Les esperamos el día de mañana con un tema muy importante. Gobierno Regional de San Martín.